Buen día. ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es la voluntad de Dios para su vida? Quizás piense que Dios quiere que viva de manera correcta, haciendo el bien y sin pecar. Pero usted puede vivir así, puede agradar a Dios con sus obras, puede ser libre del pecado si se esfuerza, o al menos conoce a alguien que haya dejado de pecar. Quizás piense que sí, que todo depende de que usted tome la firme decisión y poco a poco podrá convertirse en una persona santa. Pero si piensa más profundamente, ¿realmente cree que los seres humanos podemos liberarnos del pecado nosotros mismos? Para responder a esta pregunta, quisiera hacerle una pregunta más. ¿Usted sabe qué es el pecado? Muchos creemos que el pecado son las obras que hacemos, pero según la palabra de Dios, el pecado no son nuestras obras. El pecado es un estado espiritual que nos mantiene apartados de Dios. En Romanos 5:11 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y que por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Por tanto, todos los hombres somos pecadores. Ese hombre del que habla la Biblia es Adán. Cuando Dios creó al hombre, este fue engañado por Satanás y el Espíritu de Dios que estaba en él salió y Adán murió. Aunque físicamente Adán seguía vivo, espiritualmente estaba muerto, porque ya no tenía el Espíritu de Dios en él, sino que en su corazón entró la palabra de Satanás que le dijo: serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. De ese Adán procedemos todos los seres humanos, es decir, todos nacimos muertos espiritualmente y estamos apartados de Dios. Todos nacimos con el corazón de Satanás, queriendo vivir con nuestro propio punto de vista y juzgando por nosotros mismos lo que es la verdad o no, sin considerar lo que dice la Biblia. Como consecuencia del pecado, entonces sale de nosotros fácilmente la envidia, los celos, la ira, la contienda, la lujuria, la codicia, en fin. Todos estos actos son resultados del pecado que está en el corazón del hombre. Ante los ojos de Dios, quien tiene pecado es digno de muerte. Entonces, el pecado no es algo que nosotros hayamos hecho, sino que es una condición espiritual de todos los hombres. De ahí que a los ojos de Dios no hay una sola persona que sea buena, aunque haya actuado íntegramente toda su vida. Pero si todos los hombres son pecadores y ninguna obra puede quitar su pecado, ¿qué podemos hacer? En la Biblia, Dios dice que la única forma de pagar el pecado es con la muerte. Es decir, el pecado no se puede pagar con nuestros méritos ni con nuestra moralidad. Nuestras buenas obras no pueden quitarnos el pecado. Y si nosotros morimos para pagar por el pecado, nuestra alma de todas formas iría al infierno porque moriríamos teniendo pecado. Entonces, ¿cuál es la solución? Parecería que estamos condenados porque en nuestras manos no hay solución alguna para el pecado. Precisamente por esto, Dios preparó nuestra salvación a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, su muerte nos liberó del pecado. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. La muerte de Jesucristo quitó el pecado de todos los hombres una vez y para siempre. No dice que si volvemos a pecar, su muerte deje de ser efectiva y volvamos a ser pecadores, porque si fuese de esa manera, cada vez que nosotros nos equivocamos, Jesucristo tendría que volver a morir en la cruz para limpiar otra vez el pecado. Pero no es así. La Biblia dice en Hebreos 10:10 que con la muerte de Jesucristo fuimos santificados para siempre y nos confirma además que Dios no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones nunca más. Es decir, la muerte de Jesucristo en la cruz nos lavó perfectamente del pecado y su resurrección nos justificó delante de Dios. La obra de Jesucristo además es eterna. Nos quitó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y cubre además el pecado de todos los hombres, desde el primero que creó hasta el último ser humano que nacerá en la tierra. A quien cree en esto, Dios le da la vida eterna. Esa es la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Juan 6:40 Jesús dijo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, pero muchos pensamos que Él falló en su misión y creyendo en nuestros propios pensamientos desechamos lo que dice la Biblia y afirmamos sin ningún reparo que somos pecadores porque cometemos pecado, desconociendo que el pecado es precisamente no creer en la obra de Jesucristo, como si la sangre que Él derramó no tuviera poder suficiente como para limpiarnos de pecado. Probablemente usted piense que necesita hacer algo bueno para limpiarse, pero para agradar a Dios las buenas obras no sirven. Jesucristo ya le limpió, ya le perfeccionó, ya le santificó para siempre. Si usted puede aceptar esta palabra en su corazón, el Espíritu de Dios entrará en usted y usted podrá tener una vida bendita. Ahora, ¿aún cree que sus obras tienen más valor que la sangre de Jesucristo?